Costa al Día con Hernán Higuera. Wow, tenemos una mañana fría en la ciudad de Quito, presencia de neblina, al menos acá en el sector del Parque La Carolina, una neblina espesa sobre el cielo de Quito. Hay que abrigarse un poquito, el clima cambiante en la ciudad capital. La minería ilegal, les manifestaba al inicio de este noticiero, es un tema que realmente conmociona al país después, lamentablemente, del asesinato de 11 militares, porque este tema ya viene desde hace mucho rato atrás. 2 décadas tenemos de minería ilegal y desde el 2017-2018 en adelante, las invasiones por todas partes del país, casi las 24 provincias. Si no han llegado a Galápagos es porque se les dificulta meter las máquinas allá. Pero ya todo el país está invadido por los mineros ilegales y el narcotráfico. La minería ilegal afecta al país entero con una concentración significativa en la extracción ilegal de oro. Se estima que esta actividad ha generado exportaciones por más de 1.300 millones de dólares, recursos que han sido utilizados por redes delictivas para financiar el narcotráfico, el tráfico de armas y otros delitos transnacionales. Leonardo Cerda es activista y defensor de la nacionalidad quichua. Nos acompaña esta mañana porque queremos preguntarle, queremos que Leonardo nos cuente de primera mano cómo viven las nacionalidades, las comunidades que se ubican a las riberas del río y los problemas que esto les genera, porque usan mercurio, contaminan las fuentes de agua de la población, pero no les importa. Entonces, escuchemos de primera mano a Leonardo Cerda, a quien le doy la bienvenida, sobre la minería ilegal, muerte y destrucción en la Amazonía. Eso representa, Leonardo. Buenos días. Muchísimas gracias, buenos días. Claro, ahora mismo los mineros ilegales están operando en 18 de las 24 provincias del país. En los últimos años, desde el 2020, sobre todo en la provincia de Napo, se ha convertido en uno de los ejes de mayor conflicto en el país, ya que están operando empresas con licencias ambientales mal habidas o concesiones, pero para no hacer el debido proceso, trabajan con mineros ilegales que están operando en estas concesiones legales. En el Napo existe la empresa Black Pearl, Terra Earth, que están operando sin licencias ambientales y han habido más de 60 incidentes. Hay 3 ríos, como el río Huambuno, Punino y Zapallo, que están declarados como muertos, es decir, que no pueden tener ningún tipo de vida. Lo que significa eso que está plagado con mercurio, con metales pesados, y que eso se van a los ríos más grandes, y que muchas veces de esa agua son los niños, las mamás que tienen que ocupar esa agua para su vida diaria, ya que no tienen acceso a agua potable. Nosotros hemos detectado más de 60 incidentes desde el 2023 al 2025. Hemos pedido al Estado ecuatoriano que se haga una moratoria minera y aprovechar. O sea, lo que pasó en la provincia de Orellana es muy lamentable. 11 militares asesinados debido a la minería ilegal que está siendo controlada por el narcotráfico. Es hora de que el Estado ecuatoriano tome cartas en el asunto y saque a todos los mineros ilegales, no solo del Napo, sino de todas las provincias del país. Nosotros estimamos que al día están sacando más de 12 millones de dólares solo en la provincia de Napo. Y esto significa que la minería ilegal está financiando el narcotráfico, la violencia que estamos viviendo en el país y sobre todo la corrupción a nivel del país. El año pasado se estimó que más de 1.300 millones de dólares han salido de la minería ilegal, y que este vínculo entre la minería ilegal y los grupos delictivos está hasta en las más altas esferas del Estado. Leonardo, la pregunta que nos hacemos, porque claro, acá en las grandes ciudades no se tiene ni la más mínima idea de los efectos que esto causa. Escuchamos hablar de la minería ilegal, quizá vemos imágenes, fotografías, pero no sufrimos el impacto de lo que ustedes están sufriendo como comunidades. Hace poco se declaró emergencia sanitaria en Taicha y nunca, hasta ahora, no existe un estudio de por qué murieron los niños
Dijeron que por leptospirosis, pero no hicieron un examen de el agua que consumen. Probablemente allí está la causa. Estamos esperando que el Ministerio de Salud Pública lo diga. ¿Qué es lo que ustedes viven? ¿Qué es lo que consumen? ¿A qué sabe el agua? Cuéntenos un poco de esos detalles que la gente necesita saber. Primero, el agua que utilizan para operar estas maquinarias utilizan muchísima agua. Primero, el Estado ecuatoriano en sus propias regulaciones dicen que está prohibido hacer en zonas de recarga hídrica. La hacen en zonas de recarga hídrica, ahí botan el mercurio se queda en el sedimento de los ríos, en el agua que toman las personas. El mercurio, según los estudios que se hicieron en el IQIA hace ya varios años y ahorita con la Universidad de San Francisco. En el 2018. Sí, han demostrado que está por 500% de más de lo que significa para el consumo humano, que los humanos podemos tomar. Entonces, esto provoca hemorragias, pérdidas de niños, abortos para las madres de familia, enfermedades. Además de esto, no solo es el tema ambiental, no la degradación, porque sacan con maquinaria pesada, todo el tema de la biodiversidad que está totalmente acechado, más de 4,000 hectáreas en la Amazonía se estiman que están totalmente desechadas. Es el tema de la violencia. Los niños no pueden ir a la escuela, hay balaceras, hay muertes, hay corrupción. Entonces, eso es lo que está pasando dentro de nuestras comunidades. Muy grave. La pregunta también es, ¿cómo es que llegan las máquinas allá? ¿Y cómo funcionan? Porque para eso necesitan combustible. ¿Cómo llegan? Ustedes que están mirando de cerca, ayer decía un dirigente al que entrevistábamos, decían las autoridades locales y muchas nacionales tienen ojos ciegos, oídos sordos y boca muda. ¿Cómo es ese tema? Es verdad, las maquinarias pasan a vista de todos, de los militares, de los policías. El TEN es una ciudad súper pequeña, ¿no? Estas maquinarias necesitan mucho combustible. Incluso pasan trailers pesados que van a llenar su combustible para irlo a dejar a las maquinarias grandes. Necesitamos más controles. La propia policía, se estima que se pagan $500 por dejar pasar cada maquinaria. Si nosotros hacemos un recorrido en la provincia de Talac, en la provincia del Napo, en el sector de Talac, en el sector de Serena, están las maquinarias a diestra y siniestra, ¿no? Son maquinarias grandes que están ahí. ¿Por qué no hacen los operativos? ¿Por qué no se llevan estas máquinas? Si son máquinas inmensas que están en el Jatunyacu, en Arrocemenatola, en todas estas concesiones que son ilegítimas y el Estado no hace nada. Por eso nosotros creemos que es muy importante el declarar una emergencia ambiental en la provincia de Napo, hacer operativos más sostenidos y hacer una revocatoria de estas concesiones, porque es todo un engranaje de corrupción, Leonardo, desde las alcaldías, desde la propia policía que está en el sector, hasta las más grandes esferas del país. Leonardo, voy a transmitir un poco las inquietudes también de nuestros oyentes, porque cuando empezó, por ejemplo, la minería ilegal en Yutsupino, fue con el visto bueno de las comunidades. Allí un dirigente les permitió. Y allí han armado sus economías y no dijeron nada al principio. ¿Qué pasa con ese tema ahora? ¿Por qué algunos protestan y otros no? En el tema del Yutsupino fueron que vinieron en pleno COVID, ¿no? Vinieron estas mafias mineras ilegales que se establecieron en el Yutsupino y después la gente de las comunidades no sabía lo que estaba pasando y les arrendaban. Claro, se estima que una maquinaria saca $700,000 al día, a la gente de las comunidades le pagaban $1,000 por operar en esa hectárea, ¿no? Después, ahora ciertas personas de las comunidades ya tienen sus propias maquinarias. Lo que nosotros decimos ante el Estado, existe una regulación estatal para dar concesiones. Las concesiones no se tienen que dar en zonas de recarga hídrica porque están botando todo el mercurio a los ríos, y no solo en esa parte, sino que todas las comunidades que están asentadas en la ribera del río Napo están siendo contaminadas, están tomando esa agua. Lo que nosotros decimos es, claro, se tiene que hacer una regulación, se tiene que respetar las propias regulaciones del Estado, que el Estado tiene en cuanto a la minería legal.
Entonces, eso es lo que no se respeta. Se tiene que hacer la consulta previa, libre e informada para saber qué es lo que opinan las comunidades. Simplemente se llegó, estas mafias mineras ilegales empezaron a operar y se han quedado a trabajar, y claro, cooptando a dirigentes corruptos, cooptando a familias que sí necesitan, porque ha habido un abandono estatal de el Estado hacia las comunidades, porque no tienen acceso a agua potable, no tienen acceso a educación, no tienen acceso a salud. Eso es lo que está pasando en la Amazonía. De la Amazonía se extraen los recursos, pero no se invierte en la Amazonía. Eso lo sabemos, se lo ha denunciado ya por varios años atrás, y hoy estamos pagando como país las graves consecuencias de esta inobservancia de varios gobiernos ya, ¿no? No el actual, no el anterior, sino el tras anterior y más atrás todavía. Le agradezco, Leonardo, por ponernos al tanto de lo que está pasando. El gobierno ha anunciado que va a generar una lucha contra la minería ilegal, va a enfrentar a la minería ilegal, ha advertido a alcaldes y prefectos que denuncien si están siendo amenazados para que justifiquen por qué maquinaria de los organismos seccionales están en las minas ilegales. Les han advertido, hasta el día de hoy había el plazo. El lunes van a actuar según se conoce. Le agradezco, Leonardo, estaremos al tanto de qué pasa en las comunidades indígenas, en las nacionalidades que se ubican en las riberas de los ríos afectados por la minería ilegal. Muy gentil por atendernos. Muchísimas gracias. Leonardo Cerda, activista y defensor de la nacionalidad quichua, aquí en Notimundo al Día.